Buenos días, este es el grupo número 9 y el tema que vamos a tocar hoy es el número 5, que es Concilio de Trento, Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, consecuencias de la Reforma y la Contrarreforma. El grupo está conformado por Viviana Madrid, Oriana Mendoza, Fernando Sosa, Andrés Romero y mi persona, María Teresa Enríquez. Contexto histórico. La crisis moral de la Iglesia Católica había llevado a muchos cristianos a plantear una fuerte crítica a los pontífices. En Alemania, esa crítica concluyó en la Reforma Protestante iniciada en 1517 por Martín Lutero. Como consecuencia de la Reforma, buena parte de la cristiandad se separó en distintas ramas. En un primer momento, la Iglesia pretendió la reunificación del catolicismo con el apoyo del emperador católico del Sacro Imperio. Sin embargo, la resistencia de Carlos V a someterse al papado, sumada a sus ambiciones territoriales, dificultaron una alianza entre ambos poderes. En este contexto, los pontífices se vieron en la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar que la cristiandad continuara disgregándose. El Concilio de Trento pretendió en un principio establecer un diálogo con los protestantes para fijar puntos en común. Mi nombre es María Teresa Enríquez y les voy a explicar qué es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio convocado por el Papa Paulo III o Pablo III para intentar resolver la crisis en la que estaba sumida la Iglesia Católica a partir de la Reforma Protestante. Entre el año 1545 y 1563 se realizaron un total de 25 sesiones plenarias en las que se trataron todos los puntos de la doctrina y la disciplina eclesiástica. Gracias a la decisión de los papas Paulo III y Paulo IV, a la insistencia del clero y fieles y a la colaboración de los monarcas Carlos V, emperador de Alemania y rey de España, junto a Felipe II de España, se reunió un concilio ecuménico en la ciudad italiana de Trento. Es importante resaltar que en la Edad Media se aspiraba a la reunión de un concilio verdaderamente universal. Al concilio fueron invitados no solo los teólogos católicos, sino los representantes de las doctrinas reformadas, pero estos no asistieron. El concilio se reunió con prolongados intervalos durante 18 años debido a los problemas políticos y guerras que tuvo Europa para aquel período. El Concilio de Trento pretendió en un principio establecer un diálogo con los protestantes para fijar puntos en común, pero durante su desarrollo frente a la negativa a ceder de ambas partes, terminó fijando estrategias combativas para consolidar el poder del catolicismo. Las decisiones principales fueron las siguientes. La primera, la doctrina de la salvación. Esta se logra por la fe, por las buenas obras, limosnas, mortificaciones, confesión, comunión y la oración. Con ella se obtiene la gracia divina. La segunda, las fuentes de fe son la Biblia y la tradición. La Biblia puede ser leída pero no interpretada libremente según los dictados de los doctores de la Iglesia, es decir, los teólogos. Fue establecida como Biblia auténtica la traducción hecha por San Jerónimo en el siglo V, conocida con el nombre de Vulgata. La tercera, sacramentos son medio de santificación. Se establecieron 7: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, matrimonio, orden sacerdotal y extremaunción. La cuarta, en la comunión se estableció como punto de fe la creencia en la transustanciación del cuerpo y sangre de Cristo. La quinta, el matrimonio se estableció como sacramento indisoluble, solo la muerte puede separar a los esposos. Por ser sacramento, es una vía de santificación, simbolización de la unión de Cristo con la Iglesia. De sexta, la orden sacerdotal debía cumplirse previo estudio en seminarios, pues el celibato se hizo voto para los sacerdotes. Se estableció la jurisdicción obligatoria en los funcionarios. El párroco debía residir en su parroquia y el obispo en su diócesis. Séptimo, idioma de la Iglesia. Obligatoriamente fue el latín usado en los oficios religiosos. Y por último, el octavo, que fue el control de la lectura de los fieles. Se creó la institución del índice para señalar los libros prohibidos por ser perniciosos para los católicos y la Iglesia en sí. Etapas del Concilio de Trento. La primera, entre 1545 y 1549, con interrupciones, corresponde al papado de Pablo III.
se trataron los temas de doctrina cuestionados por los protestantes. Esta etapa se vio entorpecida por los conflictos entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, quien intentaba imponer sus principios en el concilio para evitar la separación de los príncipes protestantes alemanes. La segunda etapa corresponde al papado de Julio III y se extendió entre el año 1551 y 1552. A estas reuniones asistieron algunos príncipes alemanes y delegados del luteranismo. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, resurgieron las tensiones y el concilio se suspendió nuevamente. La tercera, llevada adelante por Pío IV, sesionó entre 1562 y 1563. Durante esta etapa se hizo evidente que la separación de los territorios protestantes era inevitable y las discusiones se centraron en las reformas a la Iglesia Católica necesarias para reforzar su posición y mantener a sus fieles. Mi nombre es Oriana Mendoza y les voy a hablar sobre principios establecidos en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se establecieron los principios de la Iglesia Católica Romana en distintos aspectos. En el dogma se reafirmó el libre albedrío y la inclinación al bien de los seres humanos. La libertad se empezó a alimentar de la gracia a través de los 7 sacramentos. Las Sagradas Escrituras son base fundamental de la fe, pero estas solo pueden ser interpretadas por autoridades de la Iglesia. Se confirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía y durante la misa. La Iglesia Católica Romana está inspirada por el Espíritu Santo y no se equivoca en materia de fe. En el aspecto pastoral, se establecieron las condiciones en las que se introduce un sacerdote y sus deberes. Se establecieron las congregaciones religiosas y se incitaron las predicciones y misiones en países protestantes. Se establecieron mecanismos para la formación de los sacerdotes. También se establecieron las delegaciones diplomáticas en los países católicos para aconsejar a los reyes y controlar a las jerarquías religiosas. El rezo del rosario, las celebraciones de fiestas como Semana Santa y Corpus Christi, las procesiones y la devoción de los santos se fundaron. También se empezaron a usar recursos para atraer a los fieles, como el empleo de la música. Consecuencias del Concilio de Trento. Se consolidó la Contrarreforma, el proceso de fortalecimiento de la Iglesia Católica para enfrentar a la Reforma Protestante. También se hizo la publicación en 1566 del Catecismo del Concilio de Trento, que estuvo vigente hasta 1559, cuando se realizó el Concilio Vaticano II. Estableció las bases del catolicismo por 4 siglos. En las tensiones entre católicos y protestantes, la Iglesia Católica fijó su postura definitiva de manera intransigente. Como consecuencia, se endurecieron los conflictos entre quienes sostenían ambas posturas religiosas y durante el siglo XVII se desataron numerosas guerras de religión en Europa. También se fortaleció el poder del papado. Y en la Europa católica, especialmente en Italia, el barroco derivó en un arte orientado a exaltar los valores religiosos mediante el estímulo de los sentidos. Mi nombre es Viviana Madrid y hoy les voy a hablar sobre la biografía de San Ignacio de Loyola. Para empezar, que su real nombre era Íñigo López de Recalde, quien fue un soldado, peregrino, estudiante y sacerdote. Nació en Guipúzcoa, España, en el castillo de Loyola en el año 1491. Su padre Beltrán de Loyola y su madre Marina Sáez tuvieron 11 hijos, Ignacio siendo el más joven. Su juventud y accidente. Al Ignacio entrar en la carrera militar, se convirtió en un caballero de la época, en donde resultó herido mientras defendía al castillo de Pamplona. Luego de esto, lo enviaron de vuelta a su castillo en Loyola, para tratarlo y operarlo 3 veces en la rodilla. Sin embargo, tras su lucha, quedó cojo para toda la vida. Mientras se recuperaba, tomó el tiempo para leer varios libros, como Flor de los Santos, donde se inspiró de la vida de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Siguió la trayectoria de ellos para generar un gran cambio en su vida, dejando de ser soldado para ser militar de Cristo. Fundación de la Compañía de Jesús. Al Ignacio hacer la confesión en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de Manresa, ubicado en la provincia de Barcelona, donde vivió y rezó durante 10 meses, para luego emprender el viaje de peregrinación a Jerusalén. Visitó Tierra Santa y tomó la decisión de estudiar antes de hacer los grandes cambios para el catolicismo.
En 1524 comenzó sus estudios en teología en Alcalá de Henares y Salamanca, y luego en 1528 en París. En la Universidad de París fue cuando Íñigo tuvo que latinizar su nombre y comienza a ser llamado Ignacio, tal y como lo conocemos hoy en día. El 15 de agosto de 1543 fundó la Compañía de Jesús con su grupo de condiscípulos de la universidad. En 1537 componen la fraternidad y se dirigen a Roma, donde Loyola fue ordenado sacerdote y donde obtienen el permiso oral del Papa Pablo III. Cuando la compañía fue declarada exenta de jurisdicción episcopal por la bula Mare Magnum, Loyola, un año después, fue elegido como primer general de la orden, aparte de ser el administrador de la compañía. Se dedicó a terminar sus ejercicios espirituales y a escribir las constituciones de la orden. Su muerte. Para el 31 de julio de 1556, San Ignacio de Loyola falleció en su celda de la sede de los jesuitas en Roma, por consecuencia de una enfermedad ligada con la vesícula. Fue enterrado en lo que hoy se conoce como la Iglesia de Jesús en Roma. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Romero y voy a continuar con el tema correspondiente al nacimiento de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, también conocida como la Congregación de los Jesuitas, fue fundada por este soldado, peregrino, estudiante y finalmente sacerdote, del cual mi compañera Viviana ya se encargó de hablarnos un poco, San Ignacio de Loyola, el 15 de agosto de 1534. Sin embargo, no fue sino hasta 2 años después que fue reconocida oficialmente como orden religiosa por el Papa Paulo III, luego de que la aprobara por medio de la bula Regimini Militantes Ecclesias. Sus constituciones la dotaron de un grado de modernidad que la diferencia claramente del resto de las órdenes de la época. Desde un primer momento destacó por su carácter plenamente renacentista. Asimismo, adoptó el sentido monástico a la necesidad de la movilidad del apostolado en un mundo en constante cambio, y comenzó a definirse por una serie de factores entre los que se pueden resaltar el respeto individualizado, la sustitución del oficio cultural por la oración mental y la exigencia entre los miembros de un cierto nivel cultural. La Compañía de Jesús se caracterizó especialmente por su obediencia absoluta al Papa, lo que me lleva al siguiente punto: sus normas disciplinarias. Estas normas se encuentran en las constituciones preparadas por su fundador. El nombre de la Compañía de Jesús alude al carácter de sus miembros, es decir, que eran soldados de Cristo. Como todo cuerpo militar, tenían un lema, el cual era a mayor gloria de Dios, conocido comúnmente con las siglas AMDG. A su vez, este orden tenía que cumplir con un uniforme que consistía en el hábito negro que podemos ver en las fotos, y una norma netamente militarista, la cual consistía en la obediencia sin discusión al superior. Este orden religioso dispuso una cierta jerarquía que intenté plasmar en la pirámide que pueden observar en las láminas. La punta de la pirámide consta de un general de la orden de carácter vitalicio, elegido por una congregación general, considerado como el órgano supremo legislativo. Luego le siguen los procuradores provinciales y seguido de ellos, en la base de la pirámide, tenemos a los consejeros nacionales, que también eran electos por la congregación y su misión era ayudar a estos generales provinciales. Los demás cargos que podían existir en la orden los designaban estos generales con propósitos particulares que podían presentarse en las distintas provincias en las que se encontraban. A su vez, esta orden se dividía a sí mismo en una serie de grados. En primer grado encontramos a los novicios llamados escolares, quienes eran los que se iniciaban en los estudios de gramática latina. Estos duraban generalmente unos 2 años. Después hacían los votos simples y perpetuos, que consistían en la castidad y pobreza. Tras profesarlos, entraban en la fase de juniorado, en la que se dedicaban durante 3 o más años a los estudios clásicos, es decir, a las artes y teología. Tras esta etapa venía su ordenación sacerdotal y por último pasaban el periodo de la tercera aprobación, de modo que, obligándose a cumplir
2 nuevos votos se convertían en profesos, aceptando todas las responsabilidades de la orden con todas las obligaciones y los derechos. A los profesos se les reservaban los cargos de profesores en los colegios. Sus obras. Los jesuitas iniciaron una entusiasta acción en diversos campos, empezando por la enseñanza en todas las ramas y dedicándose especialmente a los hijos de las clases influyentes. Siguieron con una gran obra misional en todo el mundo. Entre sus misioneros más importantes cuenta San Francisco Javier, el que podemos observar en la lámina en la parte superior derecha. Este hombre se fue a llevar el cristianismo hasta la China y la India. En la propia Europa detuvieron la propagación de la Reforma, no permitiendo que ésta fructificara en Austria, el Principado de Baviera y los Países Bajos del Sur, es decir, Bélgica. En América se dedicaron a la evangelización de los indios. Y su establecimiento misional más importante en este continente fue el llamado Imperio Guaraní del Paraguay. Ahora mi persona, Fernando, les hablará sobre la Reforma y la Contrarreforma. Para empezar, deberíamos entender qué fue la Reforma y la Contrarreforma. Por un lado, la Reforma fue el movimiento protestante empezado por Martín Lutero en lo que hoy es Alemania en el año 1517, con su tesis en 95. Fue el movimiento protestante que se oponía a lo que en el momento era la Iglesia Católica. Por otro lado, la Contrarreforma fue la renovación que tuvo que hacer la Iglesia Católica en el siglo XVI en respuesta al avance de estas reformas protestantes y sus distintas ramas que estaban avanzando en el territorio europeo. La Reforma empieza en 1517 y la Contrarreforma empieza con el Concilio Ecuménico de Trento en el año 1545 y termina con la Guerra de los 30 años en el año 1648. Fueron muchas las razones por las cuales la Reforma y la Contrarreforma se dieron, pero dentro de las causas de la Reforma podemos encontrarnos con la corrupción de la Iglesia Católica, donde se podía ver cómo ésta estaba adquiriendo cantidades brutales de riquezas. Podemos ver cómo ésta en el momento vendía indulgencias donde se podía perdonar los pecados con un pago específico. El papado, con el fin de del feudalismo, pierde mucho poder y parte del pueblo europeo empieza a rechazar a este. La situación sociopolítica del Sacro Imperio Romano Germánico, que quería tener algo de independencia en contra de la Iglesia Católica, también fue una causa. Y las ideas humanistas del momento también, donde obviamente no se quería tener tanto control de la Iglesia Católica. Y después veremos las características donde se quería tener más individualismo sobre lo que era la religión cristiana. Y otra razón fue el invento de la imprenta. Esto es importante ya que esto permitió a que se difundieran las ideas luteranas en el momento. Dentro de las causas de la Contrarreforma podemos encontrarnos, evidentemente, con la respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero, por eso se llama la Contrarreforma. Después nos podemos encontrar con la crisis moral de rol de la Iglesia, donde esta tenía una crisis moral debido a las corrupciones donde esta indulgía y a las hipocresías que esta tenía frente a la palabra de la Biblia. También está la divulgación de las distintas ramas protestantes, donde no solamente fueron los mismos luteranos, en Alemania y Escandinavia sobre todo, sino también surgieron ramas como los anglicanos en el Reino Unido, los calvinistas, como en los Países Bajos, el Reino Unido, en lo que será Estados Unidos, y la conquista de América y parte de Asia. Cuando Europa empieza a conquistar América y distintos territorios de Asia, estos tenían que buscar una manera para convertir religiosamente a la fe cristiana y católica a estos pueblos que no lo eran. Entonces tuvieron que hacer una reforma de la Iglesia para poder convertir a estos pueblos. Dentro de las características de la reforma podemos ver la recuperación de los valores cristianos primitivos, donde se sentía que la Iglesia Católica se estaba desviando demasiado de lo que eran los valores tradicionales cristianos.
También se veía a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios, es decir, no se veía a un papa, no se veía a un obispo como la palabra de Dios, sino a la Biblia y ya. También está el libre interpretativismo de la Biblia. Aquí podemos ver cómo estos eran más individualistas y que, bueno, y que esta interpretación de la Biblia, como ya dije, no es nada más la del Papa, no es nada más la de los obispos, sino que el individuo puede interpretar la Biblia como a este le parezca, obviamente sin desviarse de la palabra de esta. Después podemos ver cómo estas nada más tomaban en cuenta al bautismo y a la comunión y rechazaban a la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica es esto, el papa, los obispos, etc. Estos rechazaban esto por completo. En las características de la contrarreforma podemos ver cómo estos eliminaron la venta de indulgencias, que era una de las controversias más predominantes de la Iglesia Católica en el momento. También estos, bueno, al menos intentaron frenar la corrupción con cosas, por ejemplo, como la defensa de la autoridad papal, la capacidad exclusiva de la Iglesia y sus representantes para la interpretación de los textos sagrados y la salvación de la fe, y también cosas como obras de caridad, devoción o penitencia. También estos crearon los seminarios, que bueno, eran lugares para educar sobre todo a jóvenes en la iglesia, en las creencias católicas. También se creó la Inquisición romana, que buscaba combatir la herejía y expandir a la fe cristiana. También se expandieron las misiones del Nuevo Mundo. Como ya se dijo, una de las razones de la Contrarreforma era intentar convertir a los pueblos no cristianos en cristianos. Entonces la Contrarreforma buscó cómo facilitar este camino. Y también surgió el arte barroco, que se quería ver como una nueva manera de concebir el arte y bueno, y también se usó para expandir a la fe católica y que produjo a grandes artistas como Caravaggio, Bernini, Rembrandt, Velázquez, etc. La reforma y la contrarreforma fue un gran conflicto en Europa, porque obviamente trajo muchísimas consecuencias. Dentro de los más predominantes podemos encontrarnos con la división europea entre la fe cristiana católica y la protestante, con sus distintas ramas. También la reorganización de la Iglesia Católica, con la contrarreforma y todas las características que esta conlleva. También hubo un auspicio al absolutismo, es decir, que el absolutismo agarró más poder. Esto se diferencia de una monarquía común, ya que el absolutismo le da el poder únicamente al rey. Una monarquía tradicional, por decir así, también le da poder a los señores feudales o a los nobles. También hubo una pérdida en la influencia del papado. Obviamente el papa seguía siendo muy poderoso, pero en parte debido al protestantismo y al absolutismo, el papado perdió mucho poder. También se impulsó mucho al capitalismo, ya que en consecuencia a la reforma y la contrarreforma se le dio mucha importancia al individuo y, bueno, y a sus logros. Dentro de estos logros está el logro económico, por lo que el deseo de tener riquezas se expandió mucho. Y bueno, y se expandió el capitalismo a la vez. También, bueno, esto comenzó la guerra de los 30 años, que tuvo muchísimas consecuencias atroces para Europa. Hubieron muchísimos muertos y también dividió mucho el territorio que formó a lo que conocemos hoy en día como Europa. Con esto culminamos la exposición de hoy y queremos agradecerles todo el grupo por escucharnos y prestarnos atención. Que todos tengan un excelente día.